Decía el señor Llamazares, y después creo que algún otro portavoz ha seguido esa idea, insistían en quién gana, quién está ganando. Mire, yo creo que lo que importa, porque igual en quién está ganando no nos podemos poner de acuerdo o no tan fácilmente, lo que importa es que seguramente todos coincidimos en quién está perdiendo. ¿Quién ha perdido? Yo creo que con estas medidas que ustedes están tomando de esta manera tan improvisada y tan irreflexiva, quien pierde es la justicia social. Son medidas regresivas que perjudican a todos, directamente e inicialmente a aquellos a los que les afectan, insisto, directamente, pero finalmente perjudican a la justicia. Son injustas, perjudican a la justicia social en su conjunto, de todo el país, y por tanto nos perjudican a todos. Perjudican a España, perjudican el modelo social y perjudican nuestro futuro. Perjudican también la expectativa de las futuras generaciones. Por tanto, ¿quién gana? Pues no sé, nos podemos poner a discutir si hay claramente un ganador. Ahora, lo que hay claramente es un perdedor. Pierde la justicia, pierde el modelo social, pierde, por tanto, la caracterización de país que hemos venido construyendo en los últimos años, perdemos todos. Son medidas, decía, regresivas, por innecesarias, injustificadas e injustas, porque ninguna situación de alarma económica se estaba produciendo en la Seguridad Social para introducir ningún recorte de prestaciones. Por eso son innecesarias. Había y hay superávit. La semana pasada lo estuvimos hablando precisamente con el secretario de Estado, que está aquí a nuestra espalda, y, en fin, aquí se estuvo presumiendo precisamente de ello. Por tanto, ese superávit hace innecesario bloquear un compromiso legal tan importante como la revalorización de las pensiones. Un compromiso legal que es, además, un compromiso político. Si hay superávit, ¿por qué? ¿Por qué congelar las pensiones? ¿Por qué? O sea, es que es absolutamente innecesario hacerlo. Por tanto, innecesario. Injustificadas, por seguir con la misma reflexión, porque se trata de eliminar medidas equilibradas, nada peligrosas, recientemente pactadas, sin que haya cambiado ninguna circunstancia que modifique las razones que nos llevaron a tomar esos acuerdos. O sea que, además de innecesarias, están injustificadas. Y son injustas por dos razones. Una, que podríamos denominar de carácter externo, señor ministro, ya que es injusto que sea la Seguridad Social la que tenga que pagar la factura de los errores financieros, económicos y políticos de su Gobierno. La factura a la que nos ha llevado las actuaciones de su Gobierno. Y otra que podemos delimitar como de carácter interno, ya que las medidas se toman contra algunas de las personas más débiles del sistema. Quienes me han precedido en el uso de la palabra ya han, en fin, pormenorizado precisamente esta injusticia. Se toman. Y por eso llama la atención, también a esta portavoz le llama la atención que usted nos diga que a los pensionistas son los menos afectados por estas circunstancias, por las circunstancias de la crisis. No, estas medidas que usted anuncia, explica hoy aquí, pero que ustedes han puesto ya en marcha, son medidas que se toman y perjudican a las personas más débiles del sistema. Es decir, se entorpece el acceso a la jubilación a aquellos que iban a tener las pensiones de jubilación más bajas, porque esa es una de las derivadas. No solamente la congelación, sí, señor ministro, no solamente la congelación de las pensiones de las que más se ha hablado hasta el momento, sino que la supresión del periodo transitorio que existía desde enero del 2008 y que iba a durar hasta junio del 2013 para exigir 15 años de cotización efectiva, esa que también se ha congelado, tiene en efecto la suspensión del periodo transitorio para alcanzar los 15 años de cotización, perjudica exclusivamente a aquellos ciudadanos que teniendo, y usted lo sabe, 65 años de edad o estando cerca de tenerlos, no tienen esos 5.475 días de cotización, pero sí los 5.085 que ahora, con la ley actual, se les exigía. Y, por tanto, en vez de jubilarse en su momento, tendrán que esperar a seguir cotizando hasta alcanzar esos 5.475 días. Se trata de unas 5.000 personas. Son unas 5.000 personas las afectadas, que tendrán que retrasar más de un año su jubilación
que iban a ser 5.000 pensiones las más bajas, por tanto, los más desfavorecidos, ya que con la cotización que iban a tener tenían derecho a una pensión del 50%. Por tanto, se perjudica, en este caso, a un colectivo de 5.000 personas con esa modificación que han hecho, que son las que iban a cobrar las pensiones más bajas. O sea, que se perjudica, insisto, a los más desfavorecidos. El Gobierno, termino, presidente, ha introducido una serie de medidas sobre la seguridad social que recortan las prestaciones, como decía, sin justificar razones de justicia interna del sistema. Ha introducido una gran incertidumbre sobre cómo va a ser el futuro, la forma y manera de considerar las pensiones y quizá, y eso es lo más lamentable y lo más peligroso, porque la incertidumbre es lo peor que le puede pasar a un país, habida cuenta de cómo han ido tomando las decisiones, estamos, como también han dicho algunos de quienes me han precedido en el uso de la palabra, sin saber cuál va a ser su siguiente paso. Si nos van a traer también un decretazo sobre el tema de las pensiones, si nos van a hacer pasar por un trámite de urgencia, si van a modificar a peor lo que ya nos han anunciado y lo que ya ha caracterizado el decreto aprobado el día 27 de mayo, o qué es lo que van a hacer. En definitiva, señor ministro, una lamentable situación por el fondo y por la forma. Por el fondo, por lo que le he explicado. Por la forma, porque, como dije al principio, esta comisión no estaba pensada para que ustedes, los miembros del Gobierno, vinieran a justificarse a posteriori. Estaba pensada para que aquí se debatieran los temas antes de que ustedes los aprobaran y para que, cuando se aprobaran por consenso. Eso es un pacto de Estado. Ese es el espíritu del Pacto de Toledo. La garantía que tienen los pensionistas de que, aunque cambie el Gobierno, el color del Gobierno y el partido que gobierna, no se va a tocar lo sustancial. Eso es la política de pensiones. Y ese pacto, el único que sobrevivió a la primera legislatura del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, es el que ustedes acaban de cargar.